pues vamos a hacer este breve recorrido una vez más y me da gusto que tengamos, ¿verdad?, a los hermanos hoy aquí. Que Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más. Vamos a hacer este recorrido para que más o menos nos vayan siguiendo en dónde vamos. ¿Cómo podemos resumir en una frase de qué se trata la fe cristiana? Pues bueno, yo lo diría así. La Biblia es la palabra de Dios que creó a los ángeles, creó al hombre, pero el hombre pecó y por él vino Jesucristo para expiar y salvar y sanar, dándonos el Espíritu Santo a la iglesia que espera su segunda venida. Bueno, sería una forma sencilla de poder contestar a la pregunta: ¿y ustedes en qué creen? Bueno, pues entonces podríamos decir que la Biblia es la palabra de Dios que creó a los ángeles y creó al hombre, que el hombre pecó, pero vino Jesucristo para pagar el precio por el pecado y darnos salvación y sanarnos también, dándonos el poder del Espíritu Santo a la iglesia, su iglesia, que en el futuro, ¿verdad?, en estos tiempos finales, espera que Cristo vuelva. ¿Lo podrán recordar? Quizás en los años que pueden llevar, ¿verdad?, como cristianos, sean muchos, sean pocos, en alguna manera, uno trata de aprender la doctrina. Esta es doctrina fundamental y todos los cristianos valoramos mucho la doctrina, de tal manera que somos celosos de la doctrina, ¿verdad? Y decimos la sana doctrina. Sin embargo, hermanos, pues yo me pongo a reflexionar siempre y me pregunto si los cristianos están invirtiendo tiempo para aprender la sana doctrina. Si es así, que bueno, porque en verdad pueden hablar y pueden argumentar y pueden explicar, ¿verdad?, de qué se trata la sana doctrina. Pero cuando nosotros como cristianos no dedicamos el tiempo a discipularnos, entonces, ¿verdad?, a veces es difícil tener buen discernimiento. No es fácil de pronto explicarse o citar la Biblia, aquí dice. Y ahora pues todos nosotros también de cierta manera tenemos contacto con otras personas que tienen otras creencias y que también tienen sus explicaciones. Por eso es muy valioso, queridos hermanos, que la iglesia esté, ¿verdad?, preparada para dar razón de su fe. La iglesia conozca, aprenda cada vez más, tenga mejores conocimientos de la Biblia y de la doctrina y de la vida espiritual y de los fundamentos de la fe, conozca bien su Biblia, conozca bien al Señor Jesucristo y conozca bien la palabra de Dios. Amén. Conozca de qué se trata todo esto. Y como creo que la mayoría sentimos que no se trata de una religión más, se trata de una relación personal con Dios. Hermanos, ¿ustedes tienen una relación con Dios? Si ustedes disfrutan de una relación con Dios, creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿de acuerdo? Porque es algo que se experimenta. Esta vida cristiana, esta vida de fe, es una vida para vivirla. No solo es una vida para debatirla, para discutirla, para decir si estoy bien, si tengo la razón, si yo soy el más docto, etcétera, no, sino es vivirla. Entonces, para esta mañana, hermanos, que me corresponde hablarles acerca del Espíritu Santo, pues me gustaría siempre, ¿verdad?, recordarles a ustedes, hermanos, que en esta enseñanza, en este tema que aborda la Biblia, pues no solo se trata de que nosotros tengamos la mejor explicación o las mejores razones o los mejores argumentos teológicos, bíblicos, no lo sé, para decir que nosotros tenemos la razón, sino que podamos hablar desde la experiencia. Amén. Desde usted que ha vivido con Dios, usted que ha vivido con Jesús, usted cómo ha recibido el Espíritu Santo, cómo lo ha experimentado en su vida, cómo sabe que está en usted, cómo tiene lo ha palpado. Y yo creo que cuando hablamos en ese sentido, no hay manera, ¿verdad?, de poder decir que no fue así o que no es así. Ustedes hagan memoria un poquito, hermanos, que en el libro de los Hechos capítulo 2 dice la Biblia que los que estaban en el aposento alto, los 120 hermanos allí, fueron todos llenos del Espíritu Santo.
y empezaron a hablar en diferentes idiomas y aparecieron sobre sus cabezas figuritas o símbolos, ¿verdad? Imágenes de lenguas como de fuego, ¿ok? Y ellos empezaron a profetizar. Entonces fue un acontecimiento extraordinario que ya estaba profetizado en el día de Pentecostés y que ellos vivieron. El Señor les había dado la promesa que recibirían el Espíritu Santo y ellos lo experimentaron, lo vivieron, lo palparon, supieron lo que significó ser llenos del Espíritu Santo y de qué manera se manifestó en sus vidas. Así que a partir de esa experiencia ellos ya pudieron identificar y ellos con toda autoridad pudieron seguir orando por otros, imponiendo manos, ungiéndolos con aceite, y ellos, ¿verdad?, el resto de los nuevos creyentes recibían el Espíritu Santo. Y así pasó, ¿verdad?, de generación en generación y en generación. Así está escrito en la palabra de Dios. Y hermanos, yo creo que esa experiencia no ha terminado. Amén. Porque hay que decir algo, hermanos, no se puede vivir la vida espiritual sin el Espíritu Santo. Para vivir la vida espiritual se necesita el Espíritu Santo. Esa es la grande diferencia que puede tener una persona que tiene, adopta o vive o adopta una religión, a la diferencia que tiene una persona que tiene una relación con Dios y que se ha relacionado con Dios y que ha recibido el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios ha obrado en su vida y lo ha palpado y lo ha sentido en carne propia. A veces la religión, ¿verdad?, solamente se concentra en las formas, se concentra en las ceremonias, se concentra en los rituales, en el costumbrismo. Pero ustedes pueden ver, hermanos, que cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, algunas cosas de estas no fueron las importantes, porque hasta dice que ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo que ellos, ¿verdad?, parecía que no tenían dominio propio. Es decir, la Escritura dice, parece que al mediodía estos ya estaban embriagados, o sea, borrachos, porque no estaban como controlados, no estaban quietos, ¿verdad? No estaban actuando de una manera coherente. Esa experiencia que Dios les dio de ser llenos del Espíritu Santo estaba haciendo que ellos reaccionaran en una manera pues no razonable, pero es que ellos verdaderamente habían sido llenos del poder de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que habría que tomar en cuenta? Esa experiencia que Dios les había dado, que iba a transformar sus vidas, y a través del poder de Dios los enfermos sanarían. Amén. Sí, la gente quedaría convencida de pecado y vendrían a Cristo, y otros recibirían el poder del Espíritu Santo, y Dios les revelaría cosas extraordinarias y derramaría dones, los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces abran su Biblia. Quiero tener un texto base en Romanos 8:26 para que de esta manera podamos iniciar en la palabra de Dios. Pues seguro que vamos a encontrar muchos versículos bíblicos para estos temas, hermanos. No he tomado tantos versículos bíblicos como la posibilidad de que ustedes me permitan escucharme y yo poder darles las explicaciones. Entonces dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, amados, qué importante es el Espíritu Santo. Es muy importante. Es tan importante que el Señor sabía que nos iba a ser necesario. Por eso en Juan 14:26 dijo, yo me voy, pero enviaré otro consolador, el Paracletos, el Espíritu de gracia, ¿verdad? El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, en la vida del cristiano, la presencia del Espíritu Santo es fundamental. Es muy importante la presencia del Espíritu Santo. Entonces, para poder, hermanos, comenzar a poder explicar la naturaleza del Espíritu Santo, los atributos del Espíritu Santo, la obra del Espíritu en la iglesia, nosotros necesitamos primero comprender que en la Biblia es un libro que está escrito en un sentido literal,
pero también que la Biblia usa símbolos. ¿Están de acuerdo con eso? En la Biblia encontramos figuras o un lenguaje que se llama un lenguaje metafórico, ¿verdad? Es decir, a través de figuras y símbolos, de alegorías, se nos explica algo que de otra manera no podríamos verlo. Entonces, es como el aire que respiramos. No vemos el aire, pero sabemos que está aquí. Si no hubiera aire, no podríamos respirar. Entonces, no es perceptible a nuestros ojos. El Espíritu Santo. ¿Quién ha visto el Espíritu Santo? No lo hemos visto, pero lo hemos sentido. Sabemos lo que ha hecho, lo que está haciendo en nuestras vidas. Entonces, esa experiencia, esa vivencia y ese lenguaje está en la Biblia. Espíritu en la palabra de Dios, hermanos, se refiere a poder, se traduce espíritu como viento, se traduce, hay varias palabras que nos ayudan a nosotros a comprender la naturaleza misma del Espíritu Santo. Pero en esencia, todos sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. La presencia de Dios. La presencia de Dios se ha hecho visible en algunos momentos en la Escritura. Cuando nosotros vemos, hermanos, que en el tabernáculo de Moisés la gloria de Dios descendió. Se llama la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Eso era algo sorprendente, era algo maravilloso que Dios lo permitió a su pueblo Israel, para que ellos vieran su gloria. O sea, la gloria de Dios. Hubo un punto en la historia que la gloria de Dios fue visible. Amén. La presencia de Dios estuvo allí y, como dice la Biblia, todos fueron llenos allí en ese lugar de una manera sorprendente. Cuando Salomón inaugura el primer templo, la gloria de Dios llega a ese lugar y dice la palabra de Dios que a causa de la presencia de Dios nadie podía entrar y nadie podía salir. Es decir, algo había sucedido que los mantenía a todos ellos como si estuviesen congelados. ¿Qué son esas experiencias, hermanos? Esas experiencias son ese tipo de experiencia que se puede percibir, no se puede ver, pero es el poder de Dios. ¿Ustedes han experimentado el poder de Dios? Amén. Amén. Eso es maravilloso. Ojalá que desde el día que usted se convirtió a Cristo, usted haya experimentado la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y usted haya podido, ¿verdad?, tener esa comunión con el Espíritu Santo, ese contacto, esa sensibilidad que necesita el cristiano para poder ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el hombre carnal no conoce las cosas del Espíritu. Recuerden en Juan capítulo 3 que Jesús dijo, ¿verdad?, a este sacerdote, a Nicodemo: el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo. Es decir, hermanos, no vamos a entender las cosas de Dios de manera terrenal. Nosotros necesitamos la experiencia de la vida espiritual, del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo maravilloso, hermanos. Es creo que el milagro más grande que nos puede suceder. A la gente que no buscaba a Dios, que no conocía a Dios, y que cuando tiene esta experiencia con Él, tiene un nuevo caminar y tiene un nuevo rumbo y tiene una nueva vivencia. Amén. Las cosas son diferentes, no se perciben igual, porque se tienen que percibir ¿con qué? Con el Espíritu, ¿de acuerdo? Para muchas cosas de la vida, de la fe, necesitamos discernir las cosas, y ese discernimiento no se hace con los sentidos naturales, se hace con los sentidos espirituales. Entonces, dice el texto de Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Un cristiano victorioso es un cristiano que tiene comunión con el Espíritu Santo. Es un cristiano que se deja guiar. Es un cristiano que se deja enseñar por el Espíritu Santo. Es un cristiano que conoce las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo ha sido
manifestado, hermanos, a la iglesia, a todos los que han creído en Jesús. Así es que en Jerusalén, en Hechos 2, hermanos, había más de 150,000 personas en la fiesta de Shavuot, en el hebreo, Pentecostés, en el griego y en español, ¿cómo se dice? 50º día. Pentecostés es una palabra griega que la conocemos todos, ¿verdad? Pero que se traduce en español, ¿qué significa pente? 50. 50º día. En el 50º día fue en Hechos 2 que se derramó el Espíritu Santo. Y ellos como vasijas fueron llenos. Entonces, esa experiencia, hermanos, solo la vivió los que creían en Cristo. Les digo que en Jerusalén había 150,000 personas, todos en el día de la fiesta, pero no todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Ustedes conocen la profecía de Joel 2:28? En los postreros días, exactamente, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero el texto nos enseña, hermanos, que la carne que recibió el Espíritu Santo fue solo la que creyó en Jesús. ¿De acuerdo? Así que no podemos pensar que todo el mundo tiene el Espíritu Santo, porque no todo el mundo ha creído en Cristo. El que de verdad ha creído en Cristo es el que tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién puede hablar por el Espíritu Santo? No cualquier gente, hermanos, sino aquel que ha creído, ¿sí? Porque solo ellos son los que han recibido el Espíritu Santo y se les ha dado esta bendición, esta presencia de Dios dentro. El Espíritu Santo, hermanos, está dentro de nosotros, está con nosotros. El Espíritu Santo nos puede guiar, nos puede hablar, nos puede dirigir, nos puede revelar, hace muchas cosas en nuestra vida. Por eso dijo Jesús, ¿verdad?, que es el consolador, pero la palabra consolador es el parakletos en el griego, y el parakletos es como el entrenador. El Espíritu Santo es como el entrenador que te va a acompañar y te va a decir, levántate, sube, brinca, camina 3 pasos, por darles un ejemplo muy simple, ¿no? Pero es el Espíritu Santo realmente, hermanos, cuando hemos tenido una experiencia sobrenatural, que Dios nos guardó, nos protegió, nos liberó, algo nos previno de algo, es el Espíritu Santo que está actuando en la vida del creyente. Amén. Previniendo que si Dios no me hubiera dicho esto, no sé qué hubiera pasado. Por eso es muy importante esa experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo en lo personal les puedo platicar y les puedo decir, hermanos, que mi testimonio ha sido que desde que yo me convertí experimenté el Espíritu Santo. Desde que me convertí, hermanos, sentí la presencia de Dios, sentí la paz de Dios como nunca había sentido yo en mi vida. Y yo era joven, tenía yo 19, 20 años. Era joven y eso nunca me había pasado lo que yo experimenté. Y a partir de esa experiencia yo continué teniendo muchísimas experiencias respecto de que el Espíritu Santo viniese a morar en mí. Entonces, ahora yo les quiero hablar acerca de qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén. En primera instancia, hermanos, ninguno viene a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Ya lo dijo el Señor, ¿verdad? Nadie viene a mí si no es por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convence. ¿De qué? De pecado. ¿Cómo sabes que necesitas un Salvador? Cuando el Espíritu Santo te convence que eres pecador, que necesitas arrepentirte y que necesitas que Él te salve. Esa es la obra de convicción del Espíritu Santo. Así que nadie llega al Señor porque quiso llegar. Jesús dijo, vosotros no me escogiste a mí, yo los escogí a ustedes. Así que lo que nosotros de pronto sentimos como que nos atrae hacia Dios y llegamos por alguna circunstancia, pensamos en Dios, no fue algo nacido de la carne, fue algo nacido del Espíritu de Dios, porque Él realmente es el que te atrajo hacia Él. ¿Se entiende, hermanos? Sí, es Dios el que nos atrae hacia Él. Entonces nos convence de pecado, nos redarguye, es decir, nos hace sentir verdadero dolor y también nos da esa fe que necesitamos para creer que Cristo murió por nosotros, perdonando nuestros pecados. Amén. Por eso es que cuando has recibido al Señor, hermano, la obra del Espíritu Santo ha comenzado en tu vida, sientes dolor, pero también sientes paz y crees que Cristo murió por tus pecados y sientes el perdón de Dios. ¿Cuántos han sido perdonados?
Amén. Bueno, hermanos, esa obra maravillosa comienza porque el Espíritu Santo hace la obra de regeneración. Regeneración. Hoy hay palabras muy técnicas, muy útiles, como por ejemplo la reingeniería. La reingeniería es volver a construir algo de nuevo. Entonces, Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos regenera, nos vuelve a construir. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Un aplauso para el Señor que hizo nuevas criaturas en ustedes y en mí. Amén. Él hace una reingeniería. Nos vuelve a hacer, nos hace nuevas criaturas. Pero ahora no nuevas criaturas terrenales, nuevas criaturas espirituales, que tenemos la conciencia, que tenemos los ojos espirituales abiertos para conocer el mundo espiritual. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados sin Cristo. Pero cuando estamos en Cristo, hermanos, recibimos el Espíritu Santo. Ahora podemos ver, hermanos, podemos entender, podemos discernir, podemos saber el movimiento que hay en el mundo espiritual. Tanto las potestades de las tinieblas como también el mundo angelical de Dios. Sobrenatural, hermanos, ¿ok? Gracias al Señor, porque cuando da su Espíritu Santo, el Espíritu viene a ser morada adentro de nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Ustedes saben la palabra de Dios que dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. ¿Por qué somos nosotros el templo de Dios? Porque el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Así que, hermanos, esa habitación que Dios ha dispuesto para su Espíritu, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Él habita en el interior del corazón. Implica y significa la obra que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros, pero también la responsabilidad que tenemos nosotros de mantener la comunión del Espíritu en nuestra vida. Amén. Es una responsabilidad. La morada del Espíritu Santo está dentro de ti. Por eso es algo importante que un creyente, un verdadero hijo de Dios debe de saber, que ningún otro espíritu puede entrar dentro de él más que el que tiene dentro. Es el Espíritu Santo. Un hijo de Dios no puede experimentar una posesión demoníaca, porque ya lo posee el Espíritu Santo. Un hijo de Dios ya lo posee el Espíritu Santo. No puede entrar otro espíritu dentro de él porque ya tiene el Espíritu Santo. Puede tener una opresión, puede tener un ataque, puede sufrir alguna de esas cosas de parte del maligno, pero nunca, hermanos, que no tenga, ¿verdad?, dominio de sí, como es aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Por eso es muy importante que nuestra vida espiritual sea fortalecida cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en las cosas del Señor, nos estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual y nos produce un enorme beneficio. Amén. Un enorme beneficio. Una persona espiritual se nota a diferencia de una persona carnal. Entonces yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántos espirituales están aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos carnales están aquí? No levanten la mano. No es necesario. Ya veremos en qué porcentaje, en qué medida, hermanos. Pero les vuelvo a repetir que la vida espiritual es como una escalera eléctrica. Nosotros aquí, miren, volteen de este lado, vean, si la escalera que está aquí en el templo fuera de esas que se mueven automáticamente, que suben a la gente y suben a la gente, tuviéramos otra junto de bajada. La vida espiritual es así. Tú entraste en el camino de Dios, o estás subiendo o estás bajando. Es decir, si tú no mantienes la espiritualidad que recibiste y no te llenas de Dios, no pienses que las cosas siempre van a estar igual, estáticas. No, si no vas subiendo, estás bajando. ¿Recuerdan? El que no está orando más, está orando menos. El que no está leyendo más Biblia, está leyendo menos Biblia. Porque en esto no se puede quedar uno estático. Porque la vida espiritual es como el río, hermanos. Y ya cantábamos, sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Cómo son las aguas de un río? Siempre están caudalosas, están moviéndose. Y los caudales de los ríos suben o los caudales de los ríos bajan, pero nunca están estáticas. Así es la vida espiritual.
Así es el fluir del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Si uno se mete con Dios, el caudal del río aumenta, lo que significa que la presencia y la influencia del Espíritu Santo en tu vida va a ser mayor, lo que significa que es algo positivo para ti, que te vas a mover menos en la carne y más en el poder de Dios, y vas a decir: Señor, ¿por qué actúo así? Señor, ¿por qué dije esto? Señor, ¿por qué actúo así? Cuando yo me acuerdo que era un enojón, un gritón, un regañón, un gruñón, y ahora lo tomé con calma. ¿Por qué, Señor? Porque Él te está transformando. Él está tomando el control de tu vida. Él está dirigiendo tu vida. No eres tú, es el Espíritu Santo que te ayuda en tu debilidad. Amén. Pero cuando el río de Dios no nos estamos metiendo en el río, hermanos, lo único que vamos a ver van a ser las obras de la carne: pleitos, disensiones, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay límites, no ley. No hay límites. La traducción correcta es: no hay limitaciones. Dios da el Espíritu sin medida, ¿verdad? El que pide: Señor, lléname, el Señor lo va a llenar hasta rebosar. Como dice el salmista: mi copa está rebosando, ¿no? O sea, no llegó al ras, todavía hasta se derramó. Amén. Así nuestra vida espiritual, hermanos, necesitamos la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo produce ese fruto. Sin el Espíritu Santo no podemos tener este fruto. No estamos conectados a la rica savia. Necesitamos que fluya en nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que el cristiano sea un árbol frondoso. Entonces, la ilustración del Salmo